Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de una noticia que ha sacudido por completo al mundo del entretenimiento turco. Hande Erçel ha roto su silencio y ha decidido abrir los antiguos capítulos de su vida junto a Kerem Bürsin. La actriz, conocida por su discreción en temas personales, sorprendió a todos con unas declaraciones que nadie esperaba. Con voz serena pero mirada firme, Hande pronunció unas palabras que resonaron como un eco en las redes: Kerem me dio la espalda cuando más lo necesitaba. Todo ocurrió durante una entrevista televisiva que, en principio, estaba centrada en su nuevo proyecto profesional. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó si había perdonado a las personas que la decepcionaron en el pasado, Hande respiró hondo y, tras unos segundos de silencio, respondió: no se trata de perdonar o no. Se trata de recordar quién estuvo y quién no cuando tu mundo se derrumba. Fue en ese instante cuando todos comprendieron que hablaba de Kerem. Las redes sociales estallaron de inmediato. Miles de usuarios comenzaron a comentar, reviviendo los recuerdos de aquella relación que, según muchos, fue una de las más intensas y comentadas de la televisión turca. Los fans, divididos, escribieron mensajes de apoyo y también de crítica. Algunos defendieron a Hande, asegurando que su dolor era evidente, mientras otros pidieron no juzgar a Kerem sin conocer su versión. Horas más tarde, el actor publicó una historia en sus redes que parecía una respuesta indirecta. Una frase simple, pero cargada de significado: a veces el silencio es la única defensa que nos queda. Los seguidores no tardaron en conectar ambos mensajes, y los comentarios se multiplicaron. Algunos interpretaron esas palabras como una aceptación de culpa, otros como un intento de evitar el conflicto. Fuentes cercanas a la actriz aseguraron que estas declaraciones no fueron improvisadas. Hande había guardado silencio por respeto, pero necesitaba cerrar ese capítulo de forma pública, comentó una amiga de la actriz al medio local Magazine Turk. Además, reveló que la ruptura entre ambos no fue tan pacífica como muchos creyeron. Ella pasó por un momento personal muy duro y esperaba que él estuviera a su lado. Pero Kerem decidió alejarse. Eso la marcó profundamente. En una parte especialmente emotiva de la entrevista, Hande miró directamente a la cámara y dijo: no odio a nadie, pero hay heridas que enseñan a no esperar demasiado de las personas. Aprendí que el amor sin apoyo no sirve. Su voz se quebró por un instante, dejando ver la emoción contenida tras años de silencio. Los fans recordaron que, durante su relación, Hande y Kerem parecían inseparables. Las imágenes de ambos en eventos, rodajes y viajes inundaron las redes durante meses. Sin embargo, tras su separación, ambos optaron por el silencio absoluto. Ninguno habló de los motivos, y todo quedó en un misterio. Hasta ahora. Desde aquel silencio, ambos siguieron caminos distintos, al menos públicamente. Kerem se enfocó en nuevos proyectos internacionales, mientras Hande se refugió en su trabajo y en su familia. Pero quienes los conocieron de cerca aseguran que nunca lograron cerrar del todo esa historia. Entre ellos quedó algo sin resolver, confesó una fuente del entorno del actor. No fue una simple ruptura. Fue un adiós lleno de promesas rotas y palabras no dichas. Los medios turcos no tardaron en retomar el tema. Programas de televisión, portales digitales y hasta revistas internacionales analizaron cada frase, cada gesto y cada publicación. El nombre de Hande y Kerem volvió a dominar las tendencias, como si el tiempo no hubiera pasado. En redes, el hashtag #HandeHabla se convirtió en uno de los más comentados del día, acompañado de miles de mensajes que reflejaban la nostalgia de los fans. Una de las declaraciones más compartidas vino de una periodista cercana al círculo de ambos, quien aseguró que Kerem intentó contactar a Hande hace unos meses, pero ella no quiso responder. Según esta versión, el actor habría enviado un mensaje privado en el que le pedía hablar para aclarar viejos malentendidos, pero la actriz, todavía dolida, prefirió mantenerse en silencio. No tenía sentido reabrir heridas, habría dicho a sus amigos.
Sin embargo, lo que más impactó al público fue el tono con el que Hande habló. No hubo rencor, sino una mezcla de tristeza y madurez. Sus palabras, lejos de buscar venganza, sonaron como una despedida definitiva. Aprendí que no todo lo que brilla es amor. A veces solo es costumbre, y eso también duele, confesó durante la entrevista, dejando a todos con un nudo en la garganta. En respuesta, un medio digital cercano a Kerem publicó un breve comunicado donde una fuente allegada al actor negó que él la hubiera abandonado. Kerem no se alejó, fue una decisión mutua. Ambos necesitaban tiempo y espacio. Él siempre le deseó lo mejor, aseguraron. Aún así, los fans no quedaron convencidos. Las comparaciones entre sus declaraciones, los tiempos y las frases en redes solo avivaron más el fuego del debate. Mientras tanto, una escena televisiva antigua donde ambos se miraban intensamente volvió a circular por las redes, acompañada del mensaje, el amor que no termina, se transforma en recuerdo. En cuestión de horas, el video acumuló millones de reproducciones y los comentarios se llenaron de nostalgia. Se nota que aún hay sentimientos, escribió una seguidora. Esa mirada no era actuación, comentó otra. Lo cierto es que, pese a los años transcurridos, Hande y Kerem siguen siendo una de las parejas más recordadas del entretenimiento turco. Sus nombres, inevitablemente unidos por el pasado, despiertan emociones y recuerdos en cada aparición. Y aunque ninguno ha confirmado una posible reconciliación, muchos seguidores aún sueñan con verlos juntos, aunque sea en la pantalla. En un momento final de la entrevista, Hande, mirando hacia el horizonte, pronunció una frase que quedó grabada en la memoria de todos: quizás el amor verdadero no siempre termina en un final feliz, pero siempre deja una lección. Esa reflexión fue interpretada por muchos como una aceptación del pasado y una forma de cerrar el círculo. Pocas horas después, Kerem compartió una fotografía en blanco y negro acompañada por una breve frase: todo pasa cuando debe pasar. No mencionó nombres, pero el mensaje fue suficiente para encender nuevamente la llama de la especulación. Los fans inundaron su publicación con comentarios: hablas de Hande, todavía la recuerdas, el silencio también es amor. Los programas de entretenimiento dedicaron largos segmentos al tema, analizando cada palabra, cada gesto, incluso la música de fondo de la entrevista de Hande. Algunos expertos en lenguaje corporal aseguraron que su mirada revelaba una mezcla de decepción y cariño reprimido. Otros, en cambio, sostuvieron que la actriz simplemente había decidido cerrar una etapa y hablar con el corazón, sin buscar titulares. Sea cual sea la verdad, algo quedó claro: la historia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue viva en la memoria colectiva. No solo fue una relación mediática, sino una conexión que marcó a toda una generación de espectadores que creyeron en el amor más allá de la pantalla. Como conclusión, el silencio se rompió, pero las emociones se reavivaron. Y mientras las redes siguen debatiendo si sus caminos volverán a cruzarse o no, una cosa es segura: el público no está listo para despedirse de ellos. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande hizo bien en hablar después de tanto tiempo o que debió dejar el pasado atrás? Cuéntenme en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para seguir conociendo todos los detalles de esta historia que sigue dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco.